Noticia de última hora: Vladimir Putin ha sido derrocado en un golpe inesperado en Moscú. En medio de la prolongada guerra en Ucrania y las crecientes tensiones internas, este evento podría cambiar el curso de la historia moderna. Pero, ¿qué significa realmente para Rusia, Ucrania y el mundo entero? Acompáñanos mientras exploramos las posibles consecuencias de la caída de uno de los líderes más controvertidos del siglo XXI. Bienvenido al programa de Lox. Con el derrocamiento de Putin, Rusia enfrenta un momento de incertidumbre sin precedentes. ¿Cómo se reorganizará el poder en Moscú? ¿Qué pasará con la guerra en Ucrania? ¿Y cómo responderá la comunidad internacional? Vamos a desglosar lo que podría suceder en este escenario histórico. El derrocamiento de Vladimir Putin podría ocurrir por diversas razones. Un golpe de Estado liderado por altos mandos militares descontentos, un levantamiento popular provocado por el descontento creciente, o incluso una fractura interna en el círculo cercano de poder debido a la presión externa e interna. Sea cual sea la causa, su caída desestabilizaría de inmediato el delicado equilibrio del poder en Rusia. Las primeras horas tras el derrocamiento serían caóticas. Con Putin fuera del poder, el control del país quedaría en manos de actores con diferentes visiones para el futuro de Rusia, facciones militares, oligarcas poderosos y políticos con ambiciones propias lucharían por tomar el control del Kremlin. Mientras que la población, dividida entre leales a Putin y opositores, se volcaría a las calles en manifestaciones que podrían tornarse violentas. Este caos podría desencadenar una crisis aún más profunda. En un país tan vasto y diverso como Rusia, con una población acostumbrada a décadas de control autoritario, la posibilidad de una guerra civil o la fragmentación del país no podría ser descartada. Las regiones con fuertes identidades étnicas o intereses económicos particulares podrían intentar aprovechar la debilidad del gobierno central para buscar mayor autonomía o incluso la secesión. El impacto más inmediato del derrocamiento de Putin se sentiría en el frente ucraniano. Desde que Rusia invadió Ucrania en 2022, la guerra ha sido el centro de la política rusa, con enormes recursos humanos y económicos destinados al conflicto. Con la caída de Putin, las fuerzas rusas en Ucrania podrían enfrentarse a una desorganización interna, con comandantes que no tienen claro a quién deben responder y soldados que ven desmoronarse el motivo de su lucha. Ucrania, apoyada por Occidente, aprovecharía esta confusión para intensificar sus operaciones militares. La posibilidad de que las fuerzas ucranianas recuperen territorios ocupados aumentaría significativamente. Este cambio de dinámica podría llevar a una retirada rusa desordenada o incluso a un colapso completo de las líneas del frente. La comunidad internacional, especialmente la OTAN y la Unión Europea, seguiría de cerca los eventos, preocupada no solo por la estabilidad en Ucrania, sino también por las posibles repercusiones en la seguridad nuclear de Europa. Rusia posee el mayor arsenal nuclear del mundo, y la posibilidad de que esas armas caigan en manos de un liderazgo inestable o fragmentado sería una de las principales preocupaciones globales. La caída de Putin podría llevar a un aumento de las tensiones en Europa, con países vecinos de Rusia, como Polonia y los estados bálticos, reforzando sus defensas ante la posibilidad de que la inestabilidad en Rusia se desborde más allá de sus fronteras. Además, la Unión Europea y Estados Unidos tendrían que decidir si suavizar o intensificar las sanciones contra Rusia, dependiendo de la naturaleza del nuevo liderazgo. Mientras tanto, en Moscú, la lucha por el poder sería feroz. Sin un sucesor claro, las facciones dentro del gobierno y el ejército competirían por el control. Algunos podrían abogar por un regreso a la estabilidad mediante la mano dura, mientras que otros podrían ver en este caos la oportunidad para democratizar el país. Los miembros más pragmáticos del gobierno podrían intentar negociar una salida diplomática para poner fin a la guerra en Ucrania y buscar una reintegración de Rusia en la comunidad internacional. Sin embargo, la desconfianza mutua y las rivalidades internas dificultarían cualquier tipo de transición ordenada. Los oligarcas,
que durante años han operado en las sombras del poder, también podrían intentar asegurar su posición en el nuevo orden, ya sea apoyando a un nuevo líder o incluso estableciendo sus propios feudos regionales. El futuro político de Rusia estaría en juego. Si bien es posible que un líder más moderado y abierto al diálogo con Occidente emerja de este caos, también existe la posibilidad de que surja un líder más radical, decidido a consolidar su poder mediante la continuación o incluso la intensificación de la agresión militar. Esto podría prolongar el conflicto en Ucrania o llevar a nuevas tensiones en otras partes del mundo. El impacto económico de la caída de Putin sería devastador y de largo alcance. Rusia ya enfrenta una economía debilitada por años de sanciones internacionales, mala gestión y corrupción. Con la caída del liderazgo central, la economía rusa podría entrar en un estado de crisis profunda. El rublo, ya frágil, podría colapsar, llevando a una hiperinflación y a la escasez de productos básicos. Para la población rusa, la situación sería crítica. Millones de personas podrían verse sumidas en la pobreza, enfrentando escasez de alimentos, medicinas y otros bienes esenciales. El descontento social, que ya ha estado burbujeando bajo la superficie, podría estallar en forma de protestas masivas, huelgas y, en el peor de los casos, violencia generalizada. La inestabilidad económica y política podría llevar a una migración masiva de ciudadanos rusos buscando refugio en otros países. Europa, ya lidiando con las consecuencias de la guerra en Ucrania, enfrentaría un nuevo desafío con la llegada de cientos de miles de refugiados rusos. Esto no solo pondría presión sobre los sistemas de asilo europeos, sino que también podría aumentar las tensiones políticas dentro de la Unión Europea. La caída de Putin no solo tendría repercusiones en Rusia, sino que también alteraría el equilibrio de poder a nivel global. Las tensiones en Eurasia, la seguridad energética de Europa y el papel de Rusia en conflictos globales como Siria y Venezuela serían profundamente afectados. Los países de la OTAN y la Unión Europea tendrían que reevaluar su política hacia Rusia. ¿Es posible una Rusia democrática y alineada con Occidente? ¿O el país caerá en manos de otro líder autoritario? Estas preguntas serían fundamentales para determinar la estrategia a seguir. China, como un aliado estratégico de Rusia, también se vería obligada a reevaluar su relación con Moscú, considerando tanto los riesgos como las oportunidades que surgirían de la caída de Putin. Los mercados financieros globales reaccionarían de inmediato. El precio del petróleo y el gas, de los cuales Rusia es uno de los principales exportadores, podría experimentar una volatilidad extrema. Las economías emergentes, que dependen de las exportaciones rusas, podrían enfrentarse a una recesión económica, mientras que los países occidentales tendrían que lidiar con el impacto de la inestabilidad en sus mercados energéticos. Finalmente, la caída de Putin podría dar lugar a un reordenamiento del poder global. Sin la figura autoritaria de Putin, el escenario geopolítico podría abrirse a nuevas alianzas y rivalidades. Países en todo el mundo, desde Estados Unidos hasta China, tendrían que adaptar sus estrategias para enfrentar una Rusia en transición y un mundo en transformación. El derrocamiento de Vladimir Putin marcaría el fin de una era, pero también abriría un periodo de incertidumbre para Rusia y el mundo. La transición del poder en un país con el arsenal nuclear más grande del mundo sería un proceso delicado, con consecuencias que podrían afectar a todos, desde los ciudadanos rusos hasta las naciones más lejanas. Este análisis nos muestra que, aunque la caída de un líder autoritario puede ser vista como un triunfo para algunos, las repercusiones son complejas y potencialmente peligrosas. Reflexionemos sobre la importancia de la diplomacia, la estabilidad y la paz en un mundo interconectado. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia un posible futuro. No olvides suscribirte y darle like si te ha gustado este video.